Bueno, Adabas es una asociación que se creó en León en el año 1903, uy, hace 30 años, en 1991. Y desde un principio lo que yo creo que necesita, bueno, depende del tipo de víctimas, ¿no? Pero en general, sobre todo información. Es decir, cuando a una víctima sufre una agresión de este tipo, pues se encuentra bastante desorientada, no sabe muy bien qué hacer. También depende mucho del tipo de agresión. No es muy distinto que sea una menor a que sea una mujer que ha sufrido una agresión puntual o que sea una mujer que ha sido víctima de abusos en la infancia, que no lo ha contado nunca y que, bueno, pues se siente fatal y acude a la asociación. Entonces, dependiendo de esa tipología, pues hay veces que lo que buscan es, por ejemplo, pues si han puesto una denuncia, sobre todo información, qué va a pasar, porque nadie les informa, ¿no? No se sabe muy bien, yo pongo la denuncia y luego cómo es todo el proceso judicial, qué va a ocurrir. Si son abusos en la infancia por parte de mujeres adultas, pues lo que necesitan sobre todo es una asistencia psicológica porque se encuentran mal. Son mujeres que quizá hay muchas que, por ejemplo, han tenido pues periodos muy largos de depresión o se encuentran mal físicamente y psíquicamente y a veces no saben de qué es y viene todo de atrás, ¿no? de los abusos que han sufrido. Y más o menos yo creo que sobre todo lo que hay en las víctimas es bastante desorientación y no saber qué hacer una vez que te ha pasado, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que buscan de la asociación es eso, información. Y lo que les ofrecemos, yo, por ejemplo, que soy la persona a la que acuden por primera vez, sí que las informo. Si, por ejemplo, han puesto una denuncia, pues mira, tú has puesto la denuncia y a partir de ahora va a pasar esto, esto, esto. Sobre todo el tiempo, porque muchas veces también lo que piensan es que se pone una denuncia y automáticamente, pues al cabo de unos meses, se va a acabar, ¿no? Y bueno, yo les digo que desgraciadamente los tiempos judiciales son muy largos y puede que pase, dependiendo del tipo de delito, 1 año, 2 y mucho más. Y a nivel psicológico, pues lo que piden es bueno, pues hablar, ¿no? Sobre todo las mujeres que muchas veces no lo han contado. Es decir, hemos tenido casos de mujeres con 40, 50, incluso 60 años que han ocultado que eran víctimas de violencia, nunca lo han dicho, ¿no? Y de repente ha habido algo ahí que han decidido bueno, que se acabó, que lo tenemos que contar y entonces necesitan como desahogarse. Y lo que buscan es, pues eso, poder hablar con una persona, contar lo que está pasando y que les diga de qué manera pueden bueno, integrar todo eso, porque desgraciadamente es algo que no se olvida, pero sí se supera y se integra como una experiencia muy mala que has vivido, pero que tienes que seguir adelante. Yo creo que sobre todo, a ver, el contarlo, en el tema, por ejemplo, de los... Es que, claro, depende mucho del tipo de agresión, ¿no? Pero en el tema de los abusos en la infancia, cuando son personas adultas, el contarlo, eso ya como que es un salto, ¿no? Yo recuerdo una mujer que decía, yo siempre he tenido como una nube encima de mí que iba conmigo a todos los sitios. Y desde que lo he dicho, desde que lo he contado, esa nube desaparece. Ya no la tengo todo el tiempo encima de mí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Sí que se convierten en supervivientes en ese sentido. Luego, por ejemplo, si hay denuncia, el que vaya delante del proceso judicial, el que tengan un juicio, aunque es durísimo y bueno, lo pasan fatal, el que luego haya una sentencia, eso sí que las reconforta mucho, y sobre todo, vamos, una sentencia condenatoria, ¿no? Que muchas veces también igual no hay una sentencia condenatoria, pero sí que se ha seguido adelante, que no lo han condenado pues porque no hay las suficientes pruebas y demás, y siempre les decimos, bueno, pero lo importante es que has llegado hasta aquí, ¿no? Entonces tienes que sentirte, has sido muy valiente porque lo has denunciado y porque hemos llegado aquí. Pero bueno, yo creo que en general, sobre todo que lo cuenten, ¿no? El contarlo yo creo que ya les hace sentirse que tienen que seguir adelante. A ver, a nivel jurídico, yo creo que sí que han cambiado las cosas, sobre todo
en el trato hacia las víctimas. Hay de todo, ¿no? Depende muchas veces también de los juzgados, pero en general yo creo que ha sido un gran avance el tema del estatuto de la víctima, ¿no? El que las víctimas puedan estar acompañadas, no sé, cosas tan que pueden parecer tontas como que a la hora de hacer una declaración en los juzgados, o bueno, cuando vas al juicio, que declares sentada, porque hace unos años se te considera un testigo igual que el resto y llegas a declarar y estás de pie. Aunque estés 2 horas declarando, de pie tenías que estar, ¿no? Por ejemplo, que parece una bobada, ¿no? Pero yo creo que es importante todo eso. Y luego yo creo que es un tema que ha salido más a la luz, entonces quizá ya no se vive como una experiencia tan negra. Antes, yo recuerdo que la psicóloga lo que nos dice es que hace unos años, cuando ella empezó, si eras víctima de violencia sexual, bueno, se te caía el mundo encima, lo veías todo muy negro, de esto no me voy a recuperar, esto es terrible, es una experiencia que no voy a olvidar en la vida. Y lo que dice es que ahora, quizá porque se habla más del tema, pues porque en general se atreven a decir lo que ha pasado, no se vive como algo que es como, no sé, como una desgracia que te ha caído, ¿no? Pues ahora como que las víctimas se recuperan antes, a nivel psicológico, por ejemplo. Entonces yo creo que sí que se han ido dando pasos. Y luego, bueno, pues sí que es importante a nivel, yo creo, en general de la sociedad, que hay como más conciencia, se habla más del tema, hay más recursos, quizá tendría que haber más coordinación entre los recursos, porque muchas veces no se sabe muy bien. Yo creo que se empiezan a poner recursos sin saber los que hay previamente, pero yo creo que en general sí que se ha avanzado. Bueno, vamos a ver cómo funciona la nueva ley y yo en el tema de los recursos siempre pienso que es muy importante tener una coordinación y hacer un estudio previo antes de montar un recurso nuevo, que quizá muchas veces es lo que puede fallar, ¿no? Luego, claro, como hay diferentes administraciones, muchas veces pues la administración del Estado decide una cosa, luego en las comunidades autónomas hay otra, luego los ayuntamientos otra. Entonces yo creo que sí que faltaría coordinación entre todos los agentes implicados en el tema de la violencia sexual, que sí que la hay, pero quizá en esto habría que avanzar mucho más.